Saludar una vez más a todos los presentes, a compañeros autoridades del pueblo Aguá, también a los delegados del gobierno que se hacen presentes en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Mi nombre es Giovanni, yo he venido acompañando al pueblo Aguá en el espacio de la mesa de concertación del decreto 1137 del 2010, un decreto que nace precisamente en esos hechos lamentables pues de violencia, momentos o tiempos difíciles de los que tuvimos que pasar, especialmente después de la masacre o las dos masacres que se dieron acá en el territorio de Unipa, la masacre de Tortugaña Telembí y la masacre de Gran Rosario. Digamos que en ese periodo fue donde nace pues este espacio de concertación con el gobierno nacional. La mesa de concertación se ha dado principalmente para avanzar en dos temas. El primero, el plan de salvaguarda o el auto 004 del 2009. Y un segundo ejercicio de concertación que hemos hecho en el marco de este decreto es la concertación del Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia del auto 174 del 2011. Básicamente en estos dos planes hemos centralizado todo nuestro esfuerzo de concertación desde el año 2010 hasta la fecha. En cuanto a plan de salvaguarda, quisiera hacer referencia nomás y muy específicamente a lo poco que hemos avanzado en estos 7 años. Y el plan de salvaguarda para el pueblo Aguá se hizo, digamos, la primera reunión que fue en el año 2011 en la ciudad de Orito, Putumayo, donde se dio inicio a la consulta previa en el marco de este plan de salvaguarda, y ese proceso aún no ha terminado. Esa consulta previa aún seguimos en ello. Ahí tenemos que debíamos concertar 19 lineamientos políticos y 6 componentes que contempla este plan. Los 19 lineamientos fueron concertados en un 80%, porque hubieron algunos lineamientos en los cuales el gobierno dijo que no estaba de acuerdo y por lo tanto quedó un vacío en esos lineamientos, y hablo específicamente de 3, que es el tema ambiental, el tema minero-energético y si me recuerdan, compañeros, hay otro, bueno, se me escapa en este momento. Entonces ahí hay 19 lineamientos que no pudimos concretar o concertar del todo, y hemos avanzado de 6 componentes que tiene nuestro plan. Solo hemos avanzado en la concertación de la mitad de uno, que es el componente de territorio, no más. Y eso es en lo que hemos avanzado en estos 7 años. Y hemos adelantado 6 mesas de concertación en estos, desde que salió el decreto el año 2010. Se han presentado algunas debilidades en este ejercicio. Una de las debilidades que nosotros hemos podido identificar también es por parte del gobierno nacional se envían delegados
que no tienen poder de decisión. No todos, pero sí en su mayoría. Envían funcionarios que no tienen poder de decisión. La rotación en los delegados a estos espacios. En unas reuniones envían unos delegados, en otras reuniones ya van un nuevo personal, lo que hace que pues una persona nueva tiene que informarse, a veces no han hecho el empalme, y eso pues como que alarga un poco el proceso de concertación, se pierde el hilo conductor. Bueno, ahí hemos identificado como falencias, que no se destinan los recursos para la concertación del plan de salvaguarda. Pues sí, eso ya lo mencioné, de hecho pues no, este año no hemos podido hacer ni la primera reunión, porque lo que decía el compañero Rieder en horas de la mañana, y es que desafortunadamente dependemos de la voluntad del gobierno para que quiera sentarse, pese a que son unas órdenes de la Honorable Corte Constitucional. Dependemos de los operadores, porque por un lado dicen estamos ocupados, luego nos dicen no tenemos operador, etcétera, etcétera. Muchas excusas y no hemos podido avanzar en ello. Respecto al plan provisional urgente de reacción y contingencia que está contemplado en el auto 174 del 2011, también está estancado. En el año 2013 en la ciudad de Bogotá se hizo una reunión, digamos que se hicieron importantes acuerdos, y de ello acá no hemos vuelto a reunirnos, o no nos hemos sentado con el gobierno para avanzar en la concertación. Un plan que estaba, de acuerdo a las órdenes de la Corte, contemplado para hacerlo en 3 meses, ¿no? Exacto, entonces es el tiempo en que todavía no hemos finalizado con eso. Eso sería como las conclusiones. Ahí hay un montón de compromisos en todas estas reuniones, la verdad. Ya hemos perdido la cuenta de tantos compromisos que hay, y de ellos podemos decir que el avance ha sido también muy mínimo. Y los han prolongado mucho, los acuerdos. Se hacen reuniones, se hacen los acuerdos, que hay que continuar en la gestión, luego se postergan, se programan más reuniones, y la verdad es que los acuerdos al final van terminando casi en nada. En el ejercicio ciudadano de votar por un plebiscito, y desafortunadamente pues la mayoría de colombianos que participamos en ello, muchos se manifestaron por el no. Recordaba cómo ese no a nosotros, los pueblos indígenas, y especialmente al pueblo Wa, nos ha dado y nos ha golpeado duro. Por todo lado nos dicen no. Yo en horas de la tarde, cuando miraba los reportes, realmente pues era como triste ver en un ejercicio pues donde el pueblo Wa nos habíamos sentado una postura frente a eso. Nosotros estamos de acuerdo con este proceso de paz y se le había puesto mucho empeño, y que desafortunadamente pues estos sean los resultados, pero bueno, así es la democracia de nuestro país. Entonces recordaba cómo a nosotros el no nos ha golpeado mucho, porque nosotros, compañeros y autoridades indígenas y autoridades del gobierno, como pueblo Wa, hemos pedido, por ejemplo, tranquilidad en nuestro territorio. No estamos de acuerdo con la guerra, que nos dejen vivir en paz, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, que respeten nuestro gobierno. Y la respuesta por parte de los violentos y de los grupos armados ha sido no. No los vamos a dejar vivir tranquilos como ustedes quieren. Hemos tenido masacres,
señalamientos y toda la vulneración de derechos humanos que hemos sufrido en estos últimos años, más de una década. Hemos dicho también, queremos proteger el territorio, y allá es donde apuntan nuestros planes de vida, y nuestro plan de vida específicamente como Pueblo Aguá. Sin embargo, no nos dejan tranquilos por ahí también. Está todo el tema de minería, en los intereses de las multinacionales, el narcotráfico. Nos están enviando mensajes equivocados. No los vamos a dejar tranquilos. El territorio parece ser que no nos pertenece a nosotros, sino que quieren adueñarse de ello y de toda la riqueza natural pues que ahí tenemos. Al gobierno nacional le hemos dicho que nos garantice los derechos constitucionales, derechos individuales, colectivos de nuestro pueblo. Y el mensaje que nos envían también es no. Y prueba de ello es que el plan de salvaguarda no hemos finalizado todavía. Prueba de ello es que el auto 174 tampoco se ha finalizado en la concertación. Prueba de ello es que la mayoría de compromisos que hemos hecho con las diferentes entidades del gobierno nacional no se han cumplido. Entonces uno entiende como que el mensaje que le llega es no. Hemos dicho también como pueblo, queremos ser autónomos en el manejo de los recursos económicos por parte de nuestras organizaciones. Y el mensaje que nos llega es no. La ley no les permite, la ley no los deja, ustedes no pueden. Es el mensaje que llega. Entonces parece que uno a veces se encuentra viviendo en el país de el no. Y así el no en muchas cosas, en educación, en salud. Recuerdo en el año 2004, siendo coordinador de educación de la organización Camagüey, en una asamblea de docentes, todos los docentes del territorio, estábamos construyendo nuestro PEC o Plan Educativo Comunitario, y en un resguardo indígena, en pleno evento, en plena reunión, llegó un comandante guerrillero y nos habían estado escuchando y dijeron: no queremos que ustedes implementen su PEC, aquí lo que tenemos para ustedes es este manual. Y nos presentaron ahí quiénes eran los responsables por parte del grupo armado, y lo que van a implementar es la cátedra bolivariana, nos dijeron. Eso es lo que tienen que implementar. Entonces aquí está la historia, aquí están los héroes de la patria, etcétera, etcétera. Si historia es lo que quieren, aquí tenemos historia. También nos querían negar la posibilidad de orientar nuestro propio modelo educativo. En salud también nos hemos enfrentado al no. Hace escasamente un mes nos reunimos en Ricaurte. Estamos luchando por la construcción de una IPS indígena para nuestra organización. Un proceso que ya se dio, fue avalada, fue aprobada. Y la delegada por parte del Instituto Departamental de Salud dijo: no se puede, ustedes ya no pueden hacer eso. Si van a crear una IPS y quieren implementar lo de salud, tienen que hacerlo de manera privada y con recursos propios. Entonces el no presente en muchos escenarios de concertación y negándonos pues los derechos a los que tenemos como pueblos indígenas. Pues a lo que plantea el compañero Giovanni Ortiz, es notorio que el plan de salvaguarda no está protocolizado. El auto 174, que es un auto especial para el pueblo Aguá, tampoco se terminó de concertar.
En ese sentido, ante todos esos incumplimientos, surge lo que es las mingas o las asambleas permanentes, porque miramos de que en las mesas de concertación no existen las garantías suficientes con las personas que asisten o son delegados por el gobierno nacional y no tienen ese poder de decisión para con las comunidades. En ese sentido, surge las asambleas permanentes en el año 2013, surge la minga humanitaria acá en Unipa y lo que es en Camaguari, donde se plantean una serie de compromisos en salud, en educación, en derechos humanos, en víctimas, y todos estos componentes hemos hecho la evaluación, y la evaluación de cumplimiento es insatisfactoria para nosotros como comunidades, y por eso se dan las vías de hecho, y surgen las vías de hecho, y la comunidad pues tiene ese derecho de protestar, y por eso hubo este año nuevamente una minga en el resguardo del Palmar, donde se plantearon una serie de compromisos, pero vemos que hasta la fecha, digamos, los gobiernos son nuevos, el gobierno departamental, los gobiernos municipales, y desconocen mucho de estos procesos, no hay empalmes, no hay una continuidad del proceso, de los diferentes procesos. Entonces, en ese sentido, parece que se pierden los procesos, y a nivel nacional también. Entonces, vemos con preocupación el futuro, el panorama de todo esto, de todas estas acciones. Vemos con mucha preocupación porque realmente, pues, como lo han dicho los demás compañeros, el territorio Aguá es una zona estratégica minera. El territorio Aguá no se ha iniciado el proceso de implementación del decreto 4633, que es para la reparación individual y colectiva. Es una apuesta política, pero hasta la fecha nada. Igual, como decían los demás compañeros, también en nuestros territorios, donde nosotros también convivimos y vivimos, existe la presencia de otros grupos que están haciendo presencia e incidencia en los territorios, y bajo unas ciertas políticas que son muy complicadas. Ahí hay que toca manejarlo a través de nuestra comunidad. Entonces, pues hay mucho que trabajar, y ojalá que nosotros hemos dicho desde ya, hay que plantear, y todo proceso que se haga en nuestra comunidad debe implementarse mediante la consulta previa. Hay mucho temor también porque existe, por ejemplo, en nuestro caso, en Ricaurte se conformó una comisión técnica de asuntos judiciales. Estaba la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño, donde hay temor, donde sabemos que existen diferentes órdenes de captura, pero le tememos a eso, porque muchas veces se han dado falsas informaciones, y de pronto se presta para los llamados falsos positivos. Entonces, nosotros sí plantearíamos que esa comisión que creamos se reactive, esa comisión de asuntos judiciales, que, vuelvo y repito, estaba en cabeza de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Ministerio Público, de la Gobernación de Nariño y de las alcaldías que están cercanas. Y también teníamos el acompañamiento de Naciones Unidas para ver el caso de diferentes compañeros Aguá, que en este momento pues puede estar en una posible lista para captura. Bueno, creo que esa información se la reserva al Estado, se la reserva al gobierno, la institución, pero sí creemos que debe existir un debido proceso y una articulación, ¿no?, con la justicia especial indígena.